este viernes vamos a tener nuestra primera vigilia de oración presencial. Vamos a reunirnos acá y vamos a orar. Los padres vamos a orar por los hijos. Estábamos hablando, pensando ahí, ¿verdad? Comentando ahí. Quizá debimos haber empezado a orar por los padres, pero en realidad estamos pensando que queremos reunirnos los padres para orar por nuestros hijos. Están invitados los hijos, por supuesto, quien quiera que sea, que venga, porque queremos tener unos espacios de oración por ustedes, específicamente por ustedes. Y hay 4 motivos que tenemos para orar, ¿verdad? Queremos orar por el encuentro con Dios de nuestros hijos, una experiencia que sea real, poderosa, transformadora. Y queremos orar para que también ellos aprendan a tener una vida de servicio dentro de la congregación y dentro de la comunidad. Saben que estamos enfocando, hermanos, los proyectos misionales buscan que usted ponga sus talentos al servicio de las personas que no conocen al Señor, que conocen al Señor, y que podamos decirles: en el nombre de Dios yo vengo a dejarle, a bendecirle, a visitarle, a apoyarle, ¿verdad? Y tenemos el otro, queremos orar por la profesión de nuestros hijos, que Dios les abra caminos, ¿verdad? Que les permita entrar en esta sociedad tan competitiva en la que ellos están entrando, y que Dios pueda guiarlos. Y por último, estamos incluyendo el casamiento de nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos se casen bien, hermanos, que encuentren esa mujer que les impulse, que encuentren ese varón que les lleve adelante. Bueno, entonces usted me dice: no, pero mi hijo está muy pequeño. Bueno, es el momento de empezar, ¿verdad? Es el momento de empezar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Este viernes tenemos preparado ya, hay un cafecito para los que vienen del trabajo, y va a haber un chuchito de entradita para que puedan venir. Si vienen de su trabajo, pues tengan un espacio para llenar un poquito, y ahí vamos a orar. Vamos a estudiar la Biblia sobre esos temas y vamos a orar para que tener como motivos de oración, porque a veces yo pues les confieso, oro por mis hijos, oro por los muchachos también de la congregación, las jovencitas de la congregación, y oro: Señor, bendíceles, enséñales, ¿verdad? Pero últimamente he comenzado a orar porque yo quiero ver que mis 3 hijos, ¿verdad? Ahora, nuestros 3 hijos tengan un encuentro con Dios. Un encuentro poderoso, le digo: Señor, yo en realidad no sé cómo lo vas a hacer, pero yo lo que quiero es que usted haga una experiencia real, verdadera, genuina, que les transforme sus vidas. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que eso fue lo que cambió mi vida. Yo iba a la deriva, pero el Señor se intrometió en mi camino y me dio un toque de gracia. No fue de primas a primeras, pero yo comencé a caminar en lo que Dios me estaba enseñando muy a regañadientes, pero finalmente llegué al punto donde Dios me tocó, y desde ahí ya no ha habido necesidad de que nadie me impulse. Yo tengo dentro de mí la fuerza y el poder. De eso estamos hablando, de un encuentro con Dios, y Dios trabaja para eso con nuestros hijos. Y trabaja con cada persona, pero estamos enfocándonos ahora en los hijos, hermanos, porque los padres somos los instrumentos que Dios va a usar. Bueno, desde este viernes invitamos a los hijos que están acá, que vengan, vamos a orar por ustedes, les vamos a pedir al Señor que prepare sus vidas y que abra un camino nuevo para ustedes, pero también vamos a quedarnos orando con esta estrategia en el camino. Viernes, así que, hermanos, no me van a dejar solos orando por mis hijos, ¿verdad? Quiero que vengan ustedes, los papás, hagan el esfuerzo de venir para poder hacerlo. Así que animamos ese trabajo, y queremos tener unas actividades de la familia para irnos conectando como familia, porque necesitamos integrarnos para allá. Ya llegó Silvita. Pobre Cubal. Anímalo, Señor, sosténlo, acompáñalo.
Sí, Silvita se fue a Estados Unidos esta semana, así que necesitamos jalar a acompañar a Jubal, hermanos, y darle calor de familia. Felicidades a los padres. Otra vez digo, ¿verdad? Felicidades a los padres porque es un trabajo duro. Y por supuesto, padres decimos, ¿verdad? Porque madre y padre hacemos un equipo, y también a las mamás. Hoy quiero que pensemos en cómo es que pudimos hacer este trabajo que trascienda generaciones. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos caminen con el Señor? Ellos, y que también sean capaces de guiar a sus hijos. En realidad me preocupa, es una de las preocupaciones de la vida mía, es cómo vamos a conectar a la siguiente generación, porque sentimos que hay un distanciamiento entre nosotros y ellos, un distanciamiento que tenemos que lograr romper. Y tenemos que pensar en que se tiene que haber voluntad, ¿no? En parte de los más grandes con los más jóvenes, para que podamos unirnos en la misma idea y en el mismo propósito. Porque tenemos que seguir siendo un pueblo relevante, hermanos. Que la gente sepa que venir a la casa del Señor, tomar tiempo para caminar con el Señor, es una de las cosas más vitalizadoras que los seres humanos podemos tener. Pero para eso necesitamos seguir iluminando, seguir haciendo que esta vida no sea solamente una serie de ideas y conceptos, sino que se convierta en un ejemplo que transforme la vida mía y la vida de los demás. Me asusta, por ejemplo, porque las iglesias, por lo general, estamos imitando más los conceptos de mercadotecnia para poder atraer a la gente. Estamos tratando, en vez de confrontar a las personas con la palabra. Y quiero decir, hermanos, que la iglesia debe ser un lugar, debe ser una familia. Debe ser una familia, básicamente una familia. Y estamos hablando mucho de este concepto. ¿Por qué? ¿Cómo es tu familia? ¿Es aburrida? ¿Te cae mal llegar donde tus papás? ¿O te gusta llegar donde tus papás? ¿Te encanta que te lleguen tus hijos a visitar? A nosotros, por ejemplo, ahora es de visita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu familia? Entonces tienes que ser que en la casa debe haber un espacio de brazos abiertos para nuestros hijos. Ellos deben de encontrar un refugio ahí. Y para eso tenemos que trabajar ciertas cosas como familia para poder integrarnos. Entonces ahora lo trasladamos a la iglesia. La iglesia debe ser un lugar en donde las personas quieran venir. ¿Por qué? Porque no queremos que se cambie el corazón de lo que la iglesia debe hacer. El corazón de lo que la iglesia debe hacer es proclamar el nombre de Jesús, declarar la palabra de Dios, poner enfrente de las personas la palabra de Dios, para que al encontrarse con el Señor y con su palabra, ellos salgan al mundo. En cualquier parte, hermanos, la gente puede jugar fútbol, puede jugar Nintendo, puede jugar competencias, puede hacer todas esas cosas, ¿no? que ahora tenemos. Pero en la iglesia tenemos, aquí te encontrás con Dios. Y este debe ser el punto clave que nosotros tenemos que mantener. No tenemos que perder, hermanos, esa experiencia poderosa que transforma nuestras vidas y que nos motiva y nos impulsa a pensar en el Señor. Y para eso tenemos que pensar cómo buscamos a Dios. Ustedes saben, hermanos, que uno va al supermercado y uno mira las grandes cajas, las grandes cajas de pasta de dientes, por ejemplo. Pero cuando usted la abre, es una pastita de dientes, ¿verdad? Pequeñita. Uno antes pensaba las grandes cajas de cornflakes, ¿no? Pero ahora nos venden esas grandes cajas de cornflakes con menos contenido de producto. Y entonces podemos estar cayendo en el engaño, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque el ojo siempre va a ser una manera en que nos van a atraer. Y yo estaba pensando ahora sobre
la gran competencia que hay en el mundo, en la educación, en el deporte, en el negocio, en las empresas. Es una competencia bárbara. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener muchas habilidades ahora para sostener un trabajo. ¿Qué van a hacer nuestros hijos en este mundo tan competitivo? Por ejemplo, hermanos, estábamos oyendo, yo pues vi por un ratito el encuentro entre México y Brasil, ¿verdad? Brasil tenía una planilla solo de suplentes que valía más de $1,000 millones, sin contar los 11 que estaban en el campo. Si nuestros hijos quisieran formar un equipo competitivo, no van a poder competir con eso. ¿Por qué? Porque eso es un mercado, no es una cuestión ya de automotivación, sino ahí hay dinero en juego. Y por eso los deportistas se dopan, se meten de medicinas, juegan lisiados, porque les meten más medicina para recuperarse pronto y terminan enfermos. Y terminan como, perdón Ronaldo, pero Ronaldo es un hombre con un cuerpo que se desconoce, ¿verdad? El gran Ronaldo que nosotros conocimos. ¿Por qué? Porque el mundo está tan competitivo y que nos hace pensar que nosotros tenemos que caminar a ese ritmo. ¿Cómo hace las cosas Dios? Y esa es la parte que nosotros no podemos perder de vista. Tenemos que entender que el hogar y la función de padres e hijos sigue siendo la clave transformadora de vidas. Hermanos, no hay manera en que vamos a ver mejor a nuestros hijos si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos transformamos. Como padres, estoy hablando ahora de los padres. Queremos ver a estos muchachos crecer y encontrar camino, pero para eso los papás. Y yo creo que en una familia, como en una iglesia, tienen que haber ciertas características. En primer lugar, aceptación. Las personas son aceptadas, son atrapadas con el amor y con la gracia. Tiene que haber educación dirigida para poder llevar a la gente a entender ciertas cosas. Tiene que haber capacidad de resolución. Aunque se surjan problemas, tenemos que aprender a resolverlos en la casa y en la iglesia. Y necesitamos modelos de vidas que inspiren. Usted tiene que cambiar, padre. No puede empezar la cosa por los hijos. Tiene que ser por los padres. Así lo establece la palabra. Pero cuando uno empieza bien, sabemos nosotros que algunos hijos han sido los instrumentos, muchos hijos han sido los instrumentos que Dios ha utilizado para atraer a sus padres. Recién le pedí a uno de mis estudiantes que escribiera su autobiografía, que es un ejercicio que yo les pongo en un curso que les doy. Y ellos tienen que escribir su historia de vida. Yo les he pedido aquí muchos hermanos que escriban su historia de vida, pero como no vale puntos, no se esfuerzan en hacer nada por hacer eso. Porque es algo tan valioso saber lo que ha pasado en su vida y que otro lo pueda leer y decir, no sabía que había pasado eso y que te superaste en esas circunstancias vos, ¿ya? Entonces la historia de vida es tan básica, pero fíjese que Willy nos comentaba que él conoció al Señor primero. Su papá dice que era alcohólico y irresponsable porque pasaban muchas dificultades, ya saben, hermanos, en un hogar alcohólico se va a beber y se bebe lo que ganó en una quincena y deja a la familia desprovista. Bueno, así era nuestra vida, pero yo conocí al Señor, me dijo. Dios me tocó a mí siendo un adolescente, en una escuela de vacaciones, conocí al Señor este muchacho. Y él llevó a toda su familia al Señor. Entonces, digo yo, qué extraordinario el poder de Dios. ¿Cómo hacemos eso, hermanos? Esa es la gran cosa. Aquí tenemos a padres que están orando por sus hijos, porque quieren que sus hijos se entreguen al Señor. Hermanos, no tenemos mejor herramienta que hablar con Dios para hacer ese trabajo. No se trata solamente de que nuestros hijos se sientan bien, tengan todas las herramientas. Se trata del encuentro con Jesús,
Jesús es el que cambia la vida. Él transforma nuestros corazones. Él nos cambia los pensamientos. Él nos mete en un carril en donde no hay fin, hermanos. Seguimos creciendo y seguimos caminando en la dirección que Él tiene. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, yo quiero recordarte, el poder del Evangelio es un poder transformador. No es solo meterte a una iglesia, no es asistir solamente a una iglesia, es conocer el poder transformador de Jesús. Y el poder transformador de Jesús es una persona, se llama Jesús. Conocer a Jesús, tener una experiencia personal con Jesús, amar a Jesús, permitir que Él nos ame, dejarnos conducir por Él, escucharle cuando nos confronta con nuestras debilidades y nuestros pecados y permitir que Él siga adelante. Por eso la predicación del Evangelio es la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque ahí sabes lo que Jesús hizo por ti. Él murió por nosotros, dice su palabra. Murió y resucitó para nuestra justificación. Conocer a Jesús es el punto de partida. Ese es el punto que pone un antes y un después en la vida de nosotros. Bendito Dios por Jesús nuestro Salvador. Pero el segundo paso elemental es trabajar para que nosotros, los que ya conocemos a Jesús, seamos una comunidad. Digo, contrastando el concepto de comunidad con el concepto de institución. Somos una institución, hermanos. Tenemos una cantidad de elementos que nos hacen una institución. Nosotros tenemos cosas, tenemos gerentes, tenemos supervisores, tenemos personas que trabajan en distintas iglesias, que hacemos una gran organización. Pero realmente eso no es lo que nos hace a nosotros ser grandes, sino la grandeza de un hogar es que, y vuelvo a pensar, el hogar tiene que ser una comunidad. La grandeza de nuestra casa es llegar a nuestra casa, dormir en nuestra cama, usar tus servicios de la casa. Es que no sé por qué, hermanos, aunque uno esté en el mejor lugar, nada como nuestra casa. Lo comenzamos a extrañar pronto. Entonces, el hogar tiene que ser una comunidad. ¿Cómo distinguimos una comunidad de una institución? Miren, pues, hermanos, en una comunidad tiene que haber aceptación, tiene que haber educación, tiene que haber resolución, tiene que haber responsabilidad mutua. Por ejemplo, yo nací en una comunidad, en una aldea, hermanos, una aldea lejanísima de acá. Pero en esa aldea, cuando una persona se enfermaba, ahí no habían ambulancias y no habían vehículos para transportarlos. Entonces lo que hacían, había un líder en la comunidad, y el líder en la comunidad a las 3 de la mañana llegaba: don Chequel, está enfermo fulano de tal de la comunidad y tenemos que llevarlo. El primer centro de salud estaba como a 14 kilómetros. Había que caminar a pie, ¿verdad? Y se trataba de hacer una bajada y después una gran subida así. 14 kilómetros. Entonces lo que hacía la gente era que cuando alguien se enfermaba, no lo dejaba morirse ahí. Se unían los hombres, todos los hombres de edad, y usaban una viga de madera y le ponían una hamaca, y ahí ponían al enfermo, y en turnos hasta llevarlo al primer centro de salud. Y si había que traerlo, se traía de la misma manera. Si había que reparar los caminos, ¿verdad? Cuando se limpiaban los caminos, el camino real era, todos los vecinos ya ahí participábamos con nuestras herramientas, nuestro machete, nuestras limas, íbamos y le dábamos mantenimiento al camino. Una comunidad. Pues dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo. Somos miembros los unos de los otros. De tal manera que si uno de nosotros se enferma, todo el cuerpo sufre. Si uno de nosotros está alegre, todo el cuerpo está contento. Entonces, ser una comunidad, ser parte de una iglesia, es entrar a esa comunidad en donde usted no está ajeno de lo que sucede en ese lugar.
Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que nuestros encuentros sean transformadores. El mundo vive en una competencia insaciable. ¿Qué va a poder ir nosotros? Ni siquiera podemos ir de espectadores a una olimpiada. O ir, por ejemplo, a la Eurocopa ahora. O ir, no todos tenemos la oportunidad de poder hacer un paseo. ¿Por qué? No podemos, hermanos. Pero uno no necesita eso si tiene una comunidad. Los políticos hacen trampas para ganar, los deportistas se dopan porque quieren ir ahí, la gente se emborracha porque quiere divertirse y se droga y vive en ese mundo. ¿Por qué? Porque anhela ese sentido de comunidad. En cuanto más me gusta una publicación, más me gusta le damos a una publicación, es mucho más exitosa, no importa su contenido. La ética ha salido de todos los escenarios. Entonces, ¿cómo somos una comunidad? Usted tiene que cambiar. Usted tiene que querer ser esa comunidad, de esa comunidad. Yo tengo que tener disposición para hacerlo. Tenemos que romper esa cosa, hermanos, de individualismo en que vivimos. ¿Para qué? Para ser una comunidad. Hay ciertos espacios en nuestra comunidad que debemos compartirlos. La segunda cosa que necesitamos es aprender a caminar con Dios. Y yo estoy hablando pensando en qué va a transformar la vida de nuestros hijos. ¿Verdad? La vida de nuestros hijos. Un hogar. Y vamos a ver luego por qué el énfasis. 3 ejemplos quiero compartirles. Aprender a caminar con Dios. No siempre es fácil resolver nuestros asuntos de vida. No siempre es fácil, hermano. Tenemos que aprender a ver cómo trabaja Dios. Primero en Samuel capítulo 1 nos cuenta la historia de Ana y Elcana y Penina. ¿Se recuerdan? En un hogar que tenía un hombre y 2 mujeres. Penina, que tenía hijos, Ana no tenía hijos. Es interesante cómo funciona esta familia, ¿verdad? Claro, se menciona a Elcana porque él es el que introduce todo, pero la heroína ahí es Ana, que es la que logra que toda la tristeza que se mantenía en esa familia porque no tenían un hijo desaparezca. Y se vuelve hasta salmista y una mujer que compone poemas. Una mujer completamente, digamos, no vista. ¿Por qué? Porque le impregnaba la tristeza, la dominaba la tristeza de no poder tener hijos y tener que competir con Penina, que dice que la molestaba. ¿Cómo entendemos una situación así? ¿Cómo caminamos con Dios en un hogar así? ¿Verdad? Parece muy cuesta arriba. Pero fíjese que una de las cosas que sobresale ahí es el liderazgo de Ana. Y hermanos y hermanas, en un hogar se necesita, definitivamente la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en el liderazgo necesitamos el liderazgo fuerte de los hombres cuando se requiere, pero también necesitamos que las mujeres sean poderosas, sean fuertes, se enfrenten a las circunstancias de la batalla de la vida. Bueno, ahí tenemos a Ana. Ana era una mujer que sobresale, pero me encanta ver, es que a veces los hombres vamos a poder liderar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si usted lee ese texto va a encontrar que dice que Elcana llevaba a su familia al templo, siempre, todos los años hacían una visita especial para estar delante de la presencia del Señor. Y él era el que lideraba. Pero en esta circunstancia, la que lideró fue Ana. Pero fíjese que lo interesante aquí es que Elcana estuvo al lado de Ana. Si usted se da cuenta, Elcana dice que le dijo, bueno, haz todo lo que tú pienses. Y fue a su lado. ¿Ya? En la historia de Moisés encontramos eso. Le dijo, pues no encontramos ahí al papá de Moisés.
pero encontramos que él estaba ahí al lado de Ana. Bueno, a veces los hombres vamos a tener que tomar la responsabilidad, pero a veces las esposas toman la responsabilidad. Y cuando eso ocurra, los hombres tenemos que poner el hombro a la par de ellas. ¿Por qué? Es un gran objetivo el que ella tenía. Ella anhelaba tener un hijo. Y así es como nace el gran profeta Samuel, que transformó la vida de esa nación. Un hogar, una familia, hermanos. Entonces, el Cana apoyó lo que Ana hizo. Esa búsqueda de Dios que ella tenía, Dios la recompensó. ¿Y quién fue beneficiado? Ana y el Cana. Porque en el hogar es todos para uno y uno para todos. Una esposa triste afecta a todos. Un hombre descarriado afecta a todos. Un hombre que no sabe cómo enfrentar las cosas en su casa y abandona, afecta a toda la familia, en lo negativo y en lo positivo. Pero fíjese que, por ejemplo, ¿cómo funcionamos nosotros ahí? Bueno, hay que aprender a caminar con el Señor, los padres. Los padres damos ese liderazgo, pero por ejemplo encontramos otra manera en que Dios trabaja con los hijos. ¿Por qué? Porque los padres hacemos una parte, pero no podemos hacer todo. Fíjese que en el caso de Moisés, por ejemplo, en el capítulo 2 de Moisés, capítulo 3, dice la Biblia que un día Moisés, recuerdan ustedes que Moisés nació, lo pusieron en un barquito, en una canasta, lo educó, lo recuperó del río la princesa, buscó a sus padres para que lo amamantaran en los primeros 7 años de edad, quizá, más o menos. Y de ahí ella lo llevó al palacio y ahí fue educado. Pero cuando ya llegó a la mayoría de edad, que significaba 40 años, Moisés salió a visitar a su pueblo. ¿Por qué salió a visitar a su pueblo? Esa es una pregunta que uno se puede hacer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en su camino es sembrar claramente su propósito. Ese es el concepto. Recuérdale cuál es su propósito y su destino. Enséñale y afírmale eso. Así que ese destino llama a Moisés, visita a su pueblo y se encuentra con aquellas circunstancias que ya sabemos, un esclavo egipcio pegándole a un hebreo. Él viene y dice, yo voy a liberar a esas personas. Y entonces agarra y mata al egipcio y lo entierra, pero al siguiente día la novedad de que el príncipe había matado a un egipcio y él sale huyendo. ¿Cómo es que Dios bloquea una situación así? Dios bloqueó el intento de Moisés de emprender una campaña para liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba usando las herramientas que usa el mundo, hermanos, para someter a otro pueblo. Estaba haciendo exactamente lo que los egipcios estaban haciendo con los israelitas. Así no era como funcionaba el reino de Dios. No es así, Moisés. Y lo saca del escenario. ¿Por qué? Porque Moisés había aprendido que era con el poder de la mano que se sometían los esclavos, que había que pelear para poder ganar las victorias. Y quiere utilizar las mismas herramientas, pero no son esas las herramientas que Dios ha planeado. Así que Dios lo aleja 40 años. Y a los 80 años Dios se le vuelve a aparecer. Y miren, lo llama por su nombre, capítulo 3, lo llama por nombre, Moisés, Moisés, ¿quién eres tú? Se acercó a ver la zarza, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Y véase cómo Dios, desde el principio, Dios es el que dice lo que tienes que hacer, no yo le digo a Dios. Pero esa parte no la había entendido Moisés. Moisés quería hacer primero y que Dios le apoyara. Ahora le dice, ahora las cosas cambian. Y Moisés aprende que no se trata de lo que él quiere, se trata de lo que Dios va a hacer. Quítate el calzado de tus pies. Este lugar es santo. Y le comienza a contar la historia.
No valemos nada sin Dios, hermanos. No podemos hacer bien las cosas sin la ayuda del Señor. Los israelitas pensaban que jamás iban a romper ese yugo de esclavitud. Los egipcios eran la primera potencia en aquel tiempo. Era imposible ganarles una batalla. Los egipcios vivían diciéndole a los israelitas: no valen nada, ustedes son nuestros esclavos, nunca dejarán de ser esclavos porque nunca los vamos a liberar. No saldrán adelante, de aquí morirán, no hay Dios que los libre de nuestra mano. Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios y a ir y a decirle a aquellos: el Señor dice que liberen a mi pueblo. ¿Cómo hace eso un muchacho? ¿Cómo descubre eso un muchacho en nuestro tiempo? Bueno, hermanos, aquí hay una base que sembró Jocabed y Amram. Ellos eran los papás. Ellos trabajaron en la primera etapa de su vida. Y cuando hemos hecho bien esa parte de nuestra vida, nuestros hijos van a resurgir. Van a resurgir en el desierto, van a salir del palacio, de donde estén, van a salir para encontrarse con el Señor. Dios bloqueó el primer intento de Moisés hasta que Moisés estuvo dispuesto a escucharlo. Y de ahí la vida de Moisés se transforma. ¿Cómo es que la vida de nuestros hijos se va a volver relevante en este mundo tan cruel, hermanos? Escuchando a Dios. Aprender a oír a Dios. ¿Cómo se hace eso? No hay fórmulas. Solo tú tienes que encontrarte con Dios cada mañana y conducirlos a ellos. El otro paso que encontramos es cómo Dios transforma en medio del sufrimiento. José y sus hermanos. La historia de José está en Génesis 39. Puedes leerla, por favor. Desde el 39 en adelante encontramos esa historia narrada. Bueno, hermanos, José y sus hermanos. Fíjese que Dios no impidió que José fuera violentado en su vida. Y él fue sacado a los 15, 16 años de edad. Puede imaginarse. Algunos tienen aquí niños de 16 años. Pero fue sacado violentamente. Sus hermanos mostraron todo el poder que los hombres impíos pueden tener hacia una persona. Mostraron dureza de corazón, celos profundos, instintos asesinos contra su propio hermano. Y por alguna manera de dialogar ahí entre unos y otros, terminaron vendiéndolo. Pero vendiéndolo, hermanos, es como lo que están haciendo. Por ejemplo, yo oí una noticia que en Europa ahora dice que como hay países que no quieren más inmigrantes, están equipando a otros países, y uno de esos es Marruecos, para que capture a los africanos que llegan a las costas de ellos y los agarren y los lleven al desierto, ¿verdad? Y ahí los abandonan, o salen de ahí o ahí se mueren, pero no los quieren en su territorio. Es terrible, hermanos, lo que ocurre en el mundo. Así es. Bueno, José fue enviado y fue puesto en una campaña de, trata de personas. Hermanos, eso de la trata de las personas no es una cosa nueva. Es una cosa que la iglesia, el pueblo de Dios lo ha vivido y lo ha sufrido también. Bueno, llega ahí. ¿Por qué Dios no interviene en esos casos? Inmediatamente, diríamos. En primer lugar, dice 1 Corintios, que estas cosas se escribieron para que nosotros seamos instruidos ahora. Entonces, había como un ejemplo. La segunda cosa es, Dios comenzó a transformar la vida de José. Pues la transformó en primer lugar provocando un gran desgarre. La cosa más desgarradora fue ser separado de su papá. Bueno, tú tienes tu papá, pero es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y menos los adolescentes, ¿verdad? Si el adolescente solo mira en lo enfrente, el hoy, ¿verdad? Si mucho,
mira las 11 de la mañana hoy. Uno está tratando de pensar un poquito más para allá, pero ellos miran muy corto, hermanos. Y entonces José no pudo defenderse y Dios no evitó este rompimiento. Lo que hizo es que lo tomó y lo mantuvo con vida, lo purificó aún fuera de su familia. No tenía una familia, pero tenía fundamentos. Tuvo los fundamentos que se requieren para ser un hombre exitoso en la vida. Por eso es que estos fundamentos fueron los que le hicieron rechazar la tentación de cuando la mujer le dijo, ven y acuéstate conmigo. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿Y cómo pecaría yo contra mi amo? Vean ustedes, cómo Dios y contra mi amo. ¿Por qué? Ama a Dios y a tu prójimo. Bueno, el fundamento, hermanos, está ahí puesto. Y ese fundamento comenzó a cobrar vida y sacó de ese muchacho que parecía intimidado y que parecía un perdedor, un ganador, un hombre que sobresale en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Era en su hogar que él había aprendido a trabajar honradamente y honestamente y responsablemente. Esa fue la razón por la que fue a ver a sus hermanos que no lo querían, para llevarles comida, llevarles atención, saber cómo estaban, exponer su vida. Y eso es lo que comienza a resurgir en este muchacho. Eso fue lo que Dios usó para sacarlo del hoyo. ¿Cómo hacemos eso? Hermanos, solo el poder de Dios. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Lo que da la fuerza a nuestros hijos es lo que usted ha sembrado en sus corazones. Y ahora usted puede decir, Señor, pido que esa semilla, Señor, se levante con fuerza y haga surgir en este muchacho, en esta jovencita, lo que tú has puesto y diseñado para él. Bueno, aprender, hermanos, aprender que Dios no funciona como nosotros, pero sí, si nosotros somos fieles en poner los fundamentos, el Señor no se va a quedar con eso. Aprender a hacer cosas como Dios manda que las hagamos. Moisés tuvo que aprender que no era con espada ni con fuerza, sino con su espíritu. ¿Cómo cuesta eso, hermanos? Porque uno lo quiere solucionar ya. Y uno tiene que arrodillarse y esperar hasta que Dios lo resuelva. Y Dios nos guía a la respuesta. Entonces, hermanos, no se trata de programas más divertidos. No se trata de igualarnos a lo que el mundo está haciendo para atraer a la gente. No se trata de enseñarles a competir solamente. Se trata de mostrarles a Dios que lo conocemos, que lo hemos experimentado en nuestras vidas, que Él es lo más importante en nosotros y que nosotros con Él estamos seguros y que nuestro destino está con Él. Y termino en Deuteronomio 6. Fíjese que aquí en Deuteronomio 6 encontramos como la receta que se requiere para ser el padre en medio de esta conflictiva sociedad. Yo pienso, por ejemplo, hermanos, que nuestros hijos van a enfrentarse a un mundo mucho más competitivo, pero nosotros no quisiéramos que nuestros hijos vivan, ¿verdad?, con esa gran responsabilidad que tienen en el mundo, de la casa a la escuela, ¿verdad? Y, por ejemplo, muchos halagan esas cosas y está bien, ¿verdad, hermanos? En Japón uno no puede ni hablar por teléfono en el tren, por ejemplo. La gente está sola, va sola y va sola. Les han enseñado a sobreponerse solos en la vida. Dios habla más de una comunidad. Pues sí, es la gran cultura japonesa que les ha dado un gran éxito en el mundo. Pero Japón pues solo ha producido bienes y digamos pero la idea es que nosotros estamos llamados a transformar el mundo, no a servirnos del mundo. Ellos nos venden los mejores carros y nosotros queremos tener carro japonés. Pero ya saben ustedes que eso es más caro también.
a los sedientos, venid a las aguas, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. El Evangelio, hermanos, el Evangelio lo servimos a los demás. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia que dé una alternativa. Pero no es aprender solamente de otros pueblos. Tenemos que ir al fundamento de nuestro Creador. Mire Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a poseer para tomarla en posesión. Y si quieren leamos juntos el 2. A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Temas a Jehová tu Dios, tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, para que se prolonguen tus días. Cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ya ahí hay provisión, hermanos, pero si no está bien nuestro hijo, se pierde en la abundancia. Se pierde en la provisión y en esa cosa de que ya no, él no tuvo que luchar como nosotros, pero ahí se nos fueron nuestros hijos y se nos perdieron y se nos salieron del camino correcto. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques como Jehová ha dicho, el Dios de tus padres. Y entonces comienza con el Shema, oye Israel, que es la palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primer punto, hermano. Si no entiendes eso, estás perdido. Jehová tiene que ser tu Dios, tu único. Debes amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. ¿Verdad? Todo es la palabra aquí clave. La primera cosa entonces que tiene que haber es, tienen que resurgir padres temerosos de Dios, que saben que Dios es el único y que Dios merece que nosotros le adoremos con todas nuestras fuerzas. Usted tiene que hacer todo lo que tiene a su alrededor de fuerza para hacer a Dios un Dios honrado en su vida. No es si puede y si quiere. Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Ese es el primer punto para los padres. Luego, viene otra parte de la receta, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí primero, guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces yo tengo que abrazar la palabra de Dios. Tengo que caminar en la palabra de Dios. Tengo que amar la palabra de Dios. Y tengo que hacer la vida. Esa es la idea. Y entonces después dice, y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Hermanos, no vamos a tener hombres y mujeres de Dios nuevos, transformados, si no hacemos este trabajo. Hay que reconocer la superioridad de Dios, hay que darle todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, nuestros bienes, nuestros dones, y luego atesorar su palabra en nuestro corazón, y luego tomar tiempo para enseñarle a nuestros hijos. Me llama la atención el énfasis que tiene aquí, ¿dónde enseñarlo? Dice, enseñarás estas cosas, están en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Bueno, aquí está el primer problema de nosotros. No sabemos nada de la Biblia, y menos de memoria. Si un hijo le dice, papá, ¿cómo yo administro mi dinero? ¿Cuáles son los textos que usted va a usar para enseñarle a él? Papá, fíjate que mi compañero tiene un problema con su familia. ¿Dónde le enseño? ¿Cómo le enseño? Bueno, por ejemplo, hermanos, estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás y las repetirás a tus hijos. Hermanos, ¿qué dice repetir? Cada día, una y otra vez.
Ya lo saben, vuélvaselo a decir. Repetirás a tus hijos. ¿Dónde? Hablarás de ellas estando en tu casa. Nos gusta la casa, estar en la casa, hermanos. Hoy con la televisión y todo eso, uno lo que quiere es jugar o ver televisión. Pero no mucho platicar, ¿verdad? Bueno, hay que tener una creatividad extraordinaria hoy porque los videojuegos, los juegos electrónicos, están robando esa oportunidad que tenemos de conversar. Y andando por el camino, o sea, fuera de la casa también, ahí tenía que enseñar los mandamientos. Y de ahí, al acostarte, ¿dónde se acuesta uno, hermanos? Pues sí, hay gente que se acuesta en cualquier parte, pero ¿dónde se acuesta la mayoría de personas que tenemos una familia? Bueno, me estoy preguntando, hermanos, ¿dónde? En mi cama, hermano, en mi dormitorio, ya. Entonces, otra vez. Y cuando te levantes, ¿verdad? En la mañana, pues usted de dónde se levanta, de su cama, en su hogar. Y estarán como una señal en tu mano, con frontales en tus ojos, y las enseñarás a tus hijos. Otra vez repite la concepto. Entonces miren pues, repetirás a tus hijos. ¿Dónde? No dice, llévalos al templo para que ahí les enseñen. Ni se menciona el tabernáculo y el templo acá. Ni se menciona. ¿Por qué? Porque el lugar en donde se constituye en un centro de atención, de apoyo para nuestros hijos, es el hogar. Las repetirás estando en tu casa, en tu hogar. Cuando andes por el camino, cuando ellos se vayan al colegio, cuando ellos caminen en la vida ya como trabajadores, pero al regresar a acostarse, también repetirás estas palabras. Al levantarte, repetirás estas palabras. El hogar, vea, el hogar sobresale como lugar de enseñanza. Eso es lo que quiero yo decir. ¿Qué es lo que más está enseñándole a sus hijos usted en su casa? Le pregunto. Haga ¿cómo se llama? Un schedule de sus actividades, de lo que usted hace cuando regresa a su casa. Le animo, hágalo. ¿Qué hago al llegar a la casa? ¿Verdad? De 5 a 6, de 7, hasta que se acuesta. ¿Verdad? Y pregúntese por qué. Ese lugar es un lugar de instrucción. ¿Cómo? Bueno, claro, no tiene que estar uno. Y ahora, Señor, ahora vamos al Salmo 23 y seguimos con el Salmo, o ponemos la audiobiblia a oír de corrido. El tema no era eso. Todo lo que hacíamos tenía que estar gobernado por la palabra de Dios. Si estábamos en el hogar, la palabra. Si estamos allá afuera, la palabra de Dios. Pero yo lo que quiero, el énfasis que quiero que encontremos es dónde hacerlo. Fíjese que solo está junto al camino. Y de ahí todos es en el hogar. Lo harás con tus hijos, lo harás en tu casa, lo repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes. Y también los pondrás en los dinteles de tu casa. Y los enseñarás a tus hijos, dice otra vez, ¿verdad? Bueno, ¿dónde hay que enseñar? Entonces yo veo otra vez el hogar. El hogar es un templo, hermanos, en donde Dios puede ser reverenciado y ser acompañado. Ahora, de aquí, ¿cómo hacerlo, verdad? Bueno, en primer lugar, hermanos, es ¿cómo hace usted las cosas que hace, verdad? Otra vez lavando trastos. El video que aparece ahí, esta es la última vez que lavo esos trastos, hasta que llega la esposa y dice, ¿qué estás diciendo? Que esta es la última vez que lavo los trastos con este paste porque ya no sirve, dice él. Bueno, encontramos ese tipo de cuestiones así. Bueno, ¿cuál es su actitud cuando tiene que hacer cosas en la casa, hermanos? Entonces recuerde, hermanos, hay cosas muy complicadas. Por ejemplo, a Blanqui no le gusta que queden trastos sucios. Yo ya lo sé, pero siempre dejo los trastos de la cena. Le digo, ay, los voy a lavar, yo los voy a lavar, le digo, pero no los lavo en el ratito. Yo no sé por qué me cuesta tanto ese tema.
Y a veces ya vamos a acostarnos cuando los trastos, oh, bajar, lavar, digo, déjanos ahí, hombre, ¿qué va a pasar un día en la mañanita? Yo los voy a levantarme a lavarlos, ¿no? A lavarlos. Bueno, tengo que bajar con corazón noble, porque tengo que cumplir mi palabra y hacerlo y lavarlo. Y, ok, ya están estos tus trastos, ¿verdad? Pero no ponerme a alegar. Bueno, hay cosas que son muy fáciles en el lugar, hay cosas que son más complicadas, que va a exigir carácter. Pero tienes que recordar, tus hijos te ven. Tus hijos te ven. Y ellos van a aprender de ti. Entonces, necesitamos trabajar. Bueno, ¿cómo enseñamos a las nuevas generaciones? Es de verdad para que las generaciones se transformen. En primer lugar, tenemos un mensaje que cambia la vida, hermanos. Esa es la cosa más importante, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder transformador que Dios nos ha dado. La segunda cosa es tenemos que aprender a caminar y a funcionar como funciona Dios. Cuando el Cana estaba ahí, el Cana dijo, déjalo, hombre, ya no te valgo. Dice que como era el tipo, no te valgo yo más que 10 hijos. Solo eso le dijo. Tipo engreído. La esposa esperando que la comprendiera. Y yo soy como si tuvieras 10 hijos, pues. Pues sí, la verdad es que cuando uno analiza el comentario, es un comentario que no va, ¿no? Que se cree en la última Coca-Cola en el mundo, como es. No, hermanos. Bueno, ¿cómo reaccionas ante una situación así? Pero Ana no se rindió, sino decidió que lo iba a hacer. Pero tenemos el caso de Moisés, que, hermanos, era imposible, digamos, humanamente, era imposible que ese muchacho dejara el palacio, dejara una posición de poder para irse a ser parte de un pueblo esclavo. ¿Verdad? Ustedes le preguntarían a cualquier persona y les dirían, no, es una locura. Que cómo Dios va a hacer algo con una situación tan complicada como la de José. Tenemos que aprender a ver cómo Dios trabaja. Y Dios no lo trabaja de la misma manera. Y por último, tenemos que hacerlo. En casa. La casa es el mejor lugar. Me llama la atención que no menciona el tabernáculo en esta sección. Sí había tiempos de venir al tabernáculo. Aquí, hermanos, si usted no le enseñó a su hijo a respetar su palabra, él va a hacer aquí también lo que hace en casa. Nosotros no necesitamos saber cómo funciona en su casa. Cuando lo vemos aquí, sabemos cómo funciona. Ya. Este lugar es un lugar de venir a adorar al Señor y aprender juntos y exaltarle y recibir la fortaleza que necesitamos. Así que en este Día del Padre, en este Día del Padre quiero recordarles que nos ha sido dada una tarea que solo con la ayuda de Dios podemos cumplirla. No se puede de otra forma. Pero lo bendito y lo extraordinario es que el Señor ha prometido darnos su palabra, que es el instrumento transformador. Y Él ha prometido bendecir las generaciones que vienen atrás de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el Señor. Así que quiero invitarles, en primer lugar, a orar y a buscar al Señor. Y vamos a orar por el papel de padres nuestros aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, porque esta tarea es una tarea que necesita rendición a ti. Es claro, Señor, que no podemos hacerlo si no te amamos a ti. Es claro que no lo vamos a hacer si tú no eres alguien lo más importante en nuestras vidas. Ya hay familias aquí batallando, Señor, con cosas imposibles de resolver por su propia mano, pero tienen tu poder y tienen tu ayuda para sacar adelante a sus hijos. Por eso oramos para que nos enseñes cómo funcionar en las leyes de tu reino, en las leyes de tu poder. Pero también, Señor, queremos
hacer esta parte práctica que nos corresponde a nosotros, hacerla bien, para que nuestros hijos prosperen. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Gracias porque tienes un plan y un propósito para sus vidas. Como dice el Salmo 139, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Señor, cuán admirables son tus caminos, dice tu palabra. ¿Por qué amas a nuestros hijos? Y hoy, Señor, nosotros te pedimos que nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Que haga surgir la palabra que sembramos cuando ellos estaban pequeños. Que haga, Señor, que brote en sus vidas ese hombre, esa mujer que se va a levantar para enfrentarse al mundo y ser una bendición como lo fue José, para preservar la vida de los egipcios, para preservar la vida de su familia, porque tú, Señor, lo levantaste de los escombros y lo pusiste sobre roca firme. Padre amado, oramos por nuestra congregación, que nos permita ser una comunidad unida, una comunidad fuerte, pero que, Señor, las personas puedan encontrar en nosotros brazos extendidos. Oramos por estos padres, Señor, que piensan que pueden hacerlo solos. Necesitan conectarse con la siguiente generación. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder hacerles ver eso. No pueden hacerlo solos, Señor. Lo único que van a hacer es perderse en este mundo que es amenazador. Pero si tú estás con ellos, ellos lo harán. Así que pedimos que nos ayudes cómo integrarlos a lo que Dios quiere hacer. Cantemos ese canto, El Señor marchando va. Ese me da esperanza, ¿verdad? Sí, si podemos cantar ese cántico y recordar eso, hermanos, no estamos perdidos ni estamos solos.